Hola, aquí Davi Fanfics, trayendo el tercer capítulo de QHPS. Izuku era un villano y tenía un hermano. Sin más que decir, empecemos este fanfic. Todos los derechos reservados a sus respectivos autores. La historia original es de My Hero Academia. El fanfic es de mi propiedad. Capítulo 3. Lazos en la oscuridad. El amanecer despertaba en Musutafu con una calma engañosa. Las calles empezaban a llenarse de gente, mientras las luces doradas de las feroules se apagaban lentamente, cediendo el paso a un sol tímido que apenas lograba atravesar las nubes densas que cubrían la ciudad. En el campus de la UA, el murmullo de estudiantes apurando el paso hacia sus clases creaba una atmósfera de esperanza y ansiedad entremezcladas. Pero más allá del bullicio y el día que comenzaba, se escondía una tensión invisible, un latido oscuro que resonaba entre tres figuras que habían encontrado en la sombra su refugio y fuerza: Izuku Midoriya, Dabi y Shigaraki. No compartían sangre, pero sus destinos se habían entrelazado en un pacto silencioso, convirtiéndolos en hermanos forjados no por la genética, sino por el odio, la lealtad y la lucha. Izuku, con su mirada profunda y calculadora, caminaba con paso firme, sintiendo en cada músculo el peso del legado que cargaba. No era un joven cualquiera, su mente siempre trabajaba a 1000 por hora, calculando, analizando, planificando. Dabi, a su lado, mantenía ese aire desafiante y sarcástico, con sus llamas azules que parecían consumir no solo el aire, sino también la esperanza del mundo que quería derribar. Shigaraki, con su aura de peligro latente, observaba todo con la calma de quien sabe que el tiempo será su mejor aliado. Durante meses, los tres habían trabajado sin descanso. Habían entrenado juntos, compartido secretos, errores y victorias pequeñas, sabiendo que cada paso los acercaba a una confrontación inevitable. La guerra que se avecinaba no sería sencilla. La sociedad de héroes estaba más fuerte, más preparada, pero también más ciega a las grietas que Izuku y sus hermanos buscaban abrir. Mientras tanto, en los pasillos de la UA, la vida seguía su curso con una mezcla de normalidad y expectativas. Izuna Midoriya, lejos del caos que rodeaba a su hermano, se dedicaba a pulir sus habilidades con la guía experta de Gran Torino y Kamui Goods. Su amistad con Momo Yaoyorozu se profundizaba cada día, construyendo un lazo que mezclaba admiración, confianza y un tímido acercamiento que ni ellos mismos terminaban de entender del todo. El ambiente en la academia vibraba con nervios y emoción ante el próximo festival deportivo, un evento que no solo demostraría la fuerza de los estudiantes, sino que también pondría a prueba sus valores y límites. Pero la sombra de los villanos no tardó en alargarse hasta allí. Ataques inesperados, escaramuzas rápidas y silenciosas, herían la tranquilidad y recordaban que la paz era solo un frágil espejismo. Una noche fría y silenciosa, Izuku y Nejire Hadou se encontraron de nuevo en un rincón apartado del campus, lejos de miradas y distracciones. La luz amarilla de las feroules dibujaba sombras largas sobre el césped, mientras el viento movía suavemente las hojas caídas. ¿Crees de verdad en los héroes?, preguntó Nejire, su voz cargada de sinceridad y una pizca de duda. Izuku la miró fijamente, sintiendo que aquella pregunta era un filo cortante. Quiero creer en ellos, respondió con sinceridad, pero a veces pienso que el mundo que intentan proteger está tan roto que, para reconstruirlo, primero debe arder. La expresión de Nejire se tornó seria, una mezcla de dolor y temor en sus ojos. No estás solo en esto, dijo finalmente. Si decides luchar, no tienes que hacerlo sin apoyo. Pero las palabras de consuelo de Nejire chocaban con la tormenta interna que Izuku sentía. Cada encuentro con ella desgarraba la armadura que había construido con tanto esfuerzo, enfrentándolo con emociones que amenazaban con hacerlo perder el rumbo. En la distancia, Dabi y Shigaraki continuaban sus preparativos. La alianza entre ellos era más fuerte que nunca, y aunque compartían un pasado lleno de oscuridad, ahora se apoyaban como hermanos. Dabi, con esa sonrisa sardónica que ocultaba heridas profundas, le recordaba a Izuku el poder que tenían y la responsabilidad que eso conllevaba. No olvides,
Izuku decía con voz áspera, que la fuerza no es solo poder, sino saber cuándo usarla y con quién contar. Shigaraki, con su mirada fija y fría, añadía que cuando llegue el momento, nada podrá detenernos. Las palabras resonaban en la mente de Izuku, mientras él mismo luchaba para no perder el equilibrio entre su misión y los sentimientos que crecían en su interior. Los días se convertían en semanas, y la tensión en Musutafu se hacía cada vez más palpable. La línea entre amigos y enemigos se borraba lentamente, y cada decisión podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Izuna y Momo, en medio de ese torbellino, seguían creciendo. Sus entrenamientos se volvían más exigentes, sus estrategias más complejas, y la confianza entre ellos un refugio en medio del caos. Pero el futuro se acercaba implacable, y con él, la batalla que definiría el destino de héroes y villanos. Izuku sabía que el camino no sería fácil, que perdería cosas, quizás personas, pero también que su elección marcaría la historia. Y mientras la ciudad dormía bajo las estrellas, la oscuridad y la luz se preparaban para enfrentarse una vez más, con todos sus secretos, heridas y esperanzas. El sol comenzaba a ocultarse tras los edificios de Musutafu, pintando el cielo con tonos naranjas y violetas, mientras el campus de la UA respiraba una calma tensa que solo presagiaba tormenta. Izuku, Dabi y Shigaraki caminaban juntos por un callejón casi desierto, sus siluetas recortándose contra la luz moribunda. ¿Sabes?, murmuró Dabi, encendiendo una pequeña llama azul en la palma de su mano. A veces creo que deberíamos habernos metido a algo menos complicado, como hacer videos de cocina o algo así. Izuku soltó una leve sonrisa, rara en él. «Cocine, tú», le replicó, mientras miraba las llamas que bailaban juguetonas. Shigaraki, con su habitual expresión inexpresiva, solo bufó y cruzó los brazos. «Mientras no me pongáis a lavar platos, estoy bien con cualquier cosa». Ese breve intercambio les alivió la tensión momentáneamente, pero sabían que el tiempo no jugaba a su favor. En el fondo, cada uno sentía la presión de lo que estaba por venir. El enfrentamiento final con Izuna y el resto de héroes se acercaba, y la incertidumbre era una sombra constante. Por otro lado, Izuna entrenaba sin descanso. En el gimnasio, bajo la supervisión estricta de Gran Torino, perfeccionaba sus técnicas de One for All y coordinación con Momo Yaoyorozu. La relación entre ambos jóvenes se había convertido en un pilar fundamental para ella. En los momentos de descanso, compartían risas, apoyo y sueños de un futuro pacífico. «Vamos, Izuna», exclamó Momo un día, mientras ajustaba un traje táctico experimental que habían diseñado juntos. «Si seguimos así, pronto serás imparable». Izuna rió, dejando caer el sudor de su frente. «Si sigo a tu lado, seguro que sí». Entre ellos, se tejía una complicidad que suavizaba el peso de la batalla inminente. Mientras tanto, Nehire seguía investigando, intentando descubrir la verdad oculta tras las sombras que cada vez parecían más densas. Sus sospechas sobre Izuku crecen, pero aún no tenía pruebas concluyentes. En sus momentos de soledad, se debatía entre la esperanza y la traición. Una tarde, en el comedor de la UA, Nehire encontró a Izuku solo en una mesa, absorto en un libro. Se acercó con cautela, sus ojos brillando con una mezcla de curiosidad y preocupación. «¿Izuku?», dijo suavemente. Él levantó la mirada, encontrándose con la mirada sincera de Nehire. «Hola, Nehire, ¿quieres sentarte?», ofreció. Ella aceptó y se sentó, mirando el libro. «¿Estudias para el festival deportivo?», preguntó. «Sí, algo así. Necesito estar listo», respondió Izuku, sin profundizar. Se hizo un silencio cómodo, roto por un comentario irónico de Dabi que apareció por la puerta. «¿Ya están planificando su fiesta de graduación o qué?», bromeó, provocando una risa tímida de Nehire. Izuku rodó los ojos, pero la sonrisa que apareció fue genuina. Estos pequeños momentos, aunque aparentemente triviales, eran el pegamento que mantenía unido un grupo al borde del colapso. Pero el peligro crecía. En las calles, rumores de incursiones de la Liga de Villanos llegaban con más frecuencia. Shigaraki se mantenía firme,
coordinando ataques estratégicos mientras cuidaba que Izuku no perdiera el foco. En una noche lluviosa, el trío se reunió en un refugio improvisado. ¿Cómo planeamos atacar esta vez?, preguntó Izuku, sus ojos iluminados por la determinación. Dabi encendió su fuego azul, que iluminó el espacio. Un golpe rápido y certero. No podemos darnos el lujo de fallar. Shigaraki asintió, señalando un mapa. Con esto, podemos dividir las fuerzas de los héroes. Será nuestra mejor oportunidad. Izuku suspiró. Por dentro, sabía que esta guerra no era solo física, sino también emocional. El vínculo con Ejire lo hacía dudar, pero la sangre que corría por sus venas y el deseo de cambiar el mundo a su manera eran más fuertes. Esa noche, antes de separarse, Dabi puso una mano sobre el hombro de Izuku. Hermano, pase lo que pase, estamos contigo. Shigaraki añadió con voz ronca, no importa la sangre, somos una familia. Izuku cerró los ojos por un momento, sintiendo una mezcla de dolor y esperanza. Gracias, chicos. La guerra estaba a punto de estallar, y el futuro de Musutafu pendía de un hilo. Los días en Musutafu continuaban con esa tensión casi palpable que se colaba en cada rincón de la ciudad. En la UA, los pasillos vibraban con la energía de los estudiantes que se preparaban para el festival deportivo, pero también con el murmullo de preocupaciones veladas. La sombra de la Liga de Villanos era un espectro que nadie podía ignorar. Izuku, Dabi y Shigaraki se habían convertido en un trío inseparable. A pesar de sus diferencias y pasados oscuros, compartían un objetivo común: cambiar el mundo a su manera. Sin embargo, en los momentos más tranquilos, la conversación entre ellos a veces derivaba en bromas y risas inesperadas, pequeños oasis de normalidad en medio del caos. ¿Sabes, Izuku?, dijo Dabi un día mientras descansaban tras un entrenamiento. Eres el único que aguanta mis bromas sin querer incendiarme. Izuku sonrió, sacudiendo la cabeza. Eso no es ningún mérito, Dabi. Shigaraki, desde su rincón, se permitió una leve sonrisa, un raro momento de ligereza. Mientras tanto, Izuna seguía consolidando su fuerza. Cada entrenamiento con Gran Torino la llevaba un paso más cerca de dominar completamente el One for All. Su relación con Momo se profundizaba no solo en la estrategia y el combate, sino en una amistad sólida que les daba fuerzas para enfrentar lo que vendría. Una tarde, mientras repasaban tácticas en el campo de entrenamiento, Momo bromeó: si seguimos así, Izuna, pronto vas a necesitar un título extra para tu currículum, maestra de héroes. Izuna rió, disfrutando de la ligereza del momento. Solo espero que pueda seguir mi ritmo. Por su parte, Nejire seguía luchando con sus dudas. La verdad sobre Izuku era una sombra que se acercaba cada vez más. En un momento de vulnerabilidad, le confió a una amiga cercana: no sé qué pensar ya, ¿cómo alguien tan cercano puede tener secretos tan oscuros? Mientras tanto, las incursiones de la Liga de Villanos se volvían más audaces. Los ataques coordinados mostraban un aumento en la organización y ferocidad, dejando a héroes y civiles en alerta máxima. En una reunión secreta, Shigaraki, Dabi e Izuku discutían el siguiente paso. Esta vez, no podemos fallar, afirmó Izuku, mirando a sus compañeros. El golpe debe ser definitivo. Dabi asintió, preparando sus llamas. El fuego limpiará lo viejo para que algo nuevo pueda surgir. Shigaraki, con su habitual calma sombría, añadió: pero debemos estar preparados para cualquier sacrificio. Izuku sintió el peso de esas palabras más que nunca. En medio de la preparación para el conflicto, surgieron momentos inesperados de humanidad. Una noche, en la que la lluvia golpeaba con fuerza las ventanas del refugio, Izuku, Dabi y Shigaraki compartieron historias de su infancia, recuerdos que los humanizaban y les recordaban por qué luchaban. Nunca pensé que terminaría considerándolos hermanos, murmuró Izuku, mirando a sus compañeros. Pero aquí estamos. La noche avanzaba y, aunque la guerra estaba cerca, en ese instante, solo existía la familia que habían elegido. El sol comenzaba a esconderse tras los edificios de Musutafu, pintando el cielo con tonos anaranjados y púrpuras.
La ciudad parecía respirar con cierta calma, aunque todos sabían que era solo un respiro antes de la tormenta. Izuku, Dabi y Shigaraki estaban reunidos en su refugio, un espacio oscuro y lleno de cicatrices del pasado, pero también de planes para el futuro. La conversación era seria, cada palabra cargada de significado. Tenemos que mover ficha antes de que ellos se fortalezcan demasiado, dijo Shigaraki. El tiempo no está de nuestro lado. Izuku asintió, su mente repasando cada estrategia, cada pieza de información que había reunido. Pero más allá de la táctica, había una preocupación más profunda que ocultaba incluso a sus hermanos. No podemos dejar que nadie salga herido innecesariamente, murmuró, aunque sabía que la guerra no perdona inocentes. Dabi, con su mirada ardiente, añadió con un dejo de sarcasmo, eso suena a ti hablando, Izuku. Pero todos sabemos que en esto nadie sale ileso. Entre risas amargas, el vínculo entre ellos se fortalecía. Sin embargo, en la distancia, Nejire seguía acumulando dudas, sus ojos empezaban a ver sombras que no podía explicar. Mientras tanto, Izuna y Momo afinaban sus habilidades. Cada entrenamiento las acercaba no solo como compañeros, sino como apoyo mutuo para enfrentar lo que se venía. Una tarde, Momo susurró con una sonrisa, si seguimos así, Izuna, vamos a cambiar el mundo juntos. Izuna sonrió, sintiendo la fuerza de esa promesa. La noche cayó finalmente y, con ella, la calma se desvaneció. La guerra que todos temían se acercaba implacable. Pero antes, en esos momentos previos, los lazos de sangre y lealtad se aferraban con fuerza, conscientes de que el próximo capítulo sería el que definiría destinos. Fin Cap 3. Espero les haya gustado, nos veremos en el próximo capítulo. Gracias por su apoyo.